Nos metemos de lleno en este tema y vamos hasta la zona de Capiatá. Fíjense lo que pasaba anoche, ¿eh? Estas imágenes muestran el momento en que automovilistas y motociclistas circulaban por este acceso bastante movido. Es el kilómetro 20 sobre la avenida Doctor López Godoy, casi Yataití. Este motociclista cae sobre la capa asfáltica y muchos se preguntarán ¿qué pasó? En el lugar había un cable suelto. Los famosos robacables terminaron cortando, pero no llevaron y dejaron en medio del asfalto. El motociclista que circulaba por el lugar, una zona relativamente oscura, no llegó a observar eso y casi fue decapitado por el cable. Terrible. Pero eso no fue impedimento para que horas más tarde estos hombres volvieran al lugar para llevar lo que no pudieron más temprano. Esto fue cerca de las 2:45 más o menos, cuando ellos retornaron para llevar metros y metros de cable. Fíjense cómo estiraban y sobre una motocicleta arrastraban para llevar posteriormente. Esto es solamente una de las imágenes, porque desde las 12 más o menos ellos empezaron a operar en la zona por varios lugares. Hay otras imágenes donde se observa, ahí está. Esto fue antes incluso cómo empezaban a recoger todos los cables que estaban cortando. Hablamos de metros y metros de cables que estaban llevando. Y esto definitivamente termina afectando a todo un barrio, incluso a toda una compañía. Y está trabajando en vivo Leila Jiménez porque fuimos hasta este lugar para hablar de este problema que va creciendo y que genera mucho perjuicio, Leila, para los vecinos principalmente. Exactamente, Rolando. Quinta compañía de la ciudad de Capiatá. Y quiero mostrarte, los vecinos del otro lado de la vereda están ahora sin el servicio de energía eléctrica justamente por esta situación. Y si nos ponemos a mirar y a hacer paneos con Walter aquí en cámara, se van a dar cuenta ustedes, los cables colgando al costado del pavimento. Incluso un cable que une y también provee energía eléctrica a este local nocturno que está aquí ubicado. Está también ahora sin energía eléctrica justamente porque por el trabajo. Y ojo, porque el camión este que pasó ahora casi soltó también el cable. Hay una parte donde está desconectada porque se ve que arrancan estas personas los cables y terminan llevándose, como bien ya estaban viendo ustedes en imágenes. Y uno se preguntará cómo es que hacen, porque uno incluso de repente tiene miedo hasta de cambiar un foco por temor a sufrir algún tipo de golpe de la electricidad, pero esto sin miedo alguno, don Juan Carlos, vienen, arrancan el cable y metros y metros y metros que van arrastrando por toda la calle. ¿Cómo le va? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que pasa es que viene en la moto lo vienen entre dos y sueltan el cable y después empiezan a estirar con la moto. Nosotros le seguimos, pero no le pudimos alcanzar porque entre dos porque están en la moto. Y no podemos vivir más así, no podemos, de noche ellos operan tranquilamente sin nada, sin tener miedo de nadie. Y a veces nos despertamos y a veces nos encontramos sin luz por culpa de estos chepiritos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que los chatarreros trabajan 24 horas y a ellos se van, le venden para su droga, para su chepi. Entonces nos operan la noche y no podemos estar más tranquilos en nuestro lugar de trabajo. ¿Tu cámara es que captó don Juan Carlos cuando caía un motociclista prácticamente agarrado por el cable? Sí, y la moto venía muy fuerte, venía también y el cable estaba colgado y le agarró del pecho y le tiró en el pavimento. Y nosotros teníamos que socorrerle porque acá pasan los vehículos muy fuertes. Y le socorremos nosotros, le alzamos ahí el pavimento porque era un peligro, también no tenemos ni alumbrado público acá. ¿Ustedes hacen la denuncia cuando ocurren este tipo de cosas, don Juan Carlos? ¿Es la primera vez? ¿Son hechos reiterados? Y siempre es así, le denunciamos a la persona que nos roba, se le agarra, al otro día se le suelta otra vez por orden de la fiscalía, dice, y así no podemos, hasta el otro día le larga y otra vez. Y peor nos hace.
Si podemos hacer un recorrido, gracias a Juan Carlos, si podemos hacer un recorrido acá para ir viendo hasta dónde más o menos se genera este problema, porque hablamos de una cadena, Rolando, la inseguridad, el robo de cables y la venta de drogas, porque finalmente ese es el objetivo del consumo, en este caso de parte de estas personas, sí. El motociclista, estamos hablando un cable del tendido eléctrico, este motociclista pudo haber muerto electrocutado. Imagínate la gravedad del caso, Rolando. Y estos cables, bueno, ahora no sabemos en qué situaciones están, porque recién acaba de ir una cuadrilla de la ANDE, llegó, se ve que levantó algunos datos con los vecinos, sobre todo los que están directamente afectados, y se volvieron a retirar. No sabemos si fueron hasta otro punto afectado o es que van a traer la solución finalmente acá a los vecinos. Voy a tratar de cruzar también la avenida, y me decía don Juan Carlos, es en esta esquina, del otro lado, donde justamente venía circulando el motociclista, el cable estaba prácticamente cruzando la calle y ahí es donde le agarra en la zona del abdomen prácticamente, y ahí es donde termina cayendo él. Pero imagínate el riesgo, uno de que pudo haber sido electrocutado y otro de que el cable pudo agarrarle el cuello incluso y se salvó de milagro realmente esta persona, además de la situación actual en la que están los cables, Rolando, porque algunos quedaron muy bajos debido a que estos estiran los cables, algunos se sueltan, otros no, y ahora el riesgo es de que pasan camiones pesados de gran porte en este lugar, y también está el riesgo de que se suelten estos cables. Mira, acá está un cable también que quedó acá, porque esto aparentemente no le sirve a estas personas. ¿Eso es de la ANDE o es de internet? Y aparentemente sería, justamente te decía eso, Rolando, ¿sería de internet o sería de telefonía? De Copago, porque serían los cables más gruesos. Sí. Los más gruesos, ¿no? Decía el señor, los que les sirven a ellos justamente para posteriormente ir y vender o hacer el trueque, llevar el cable, llevar el cobre a cambio de droga. Qué bárbaro. O sea que hay gente que directamente les cambia en teoría, Leila. Eso es lo que justamente me comentaba don Juan Carlos, que hay lugares, chatarrerías, nos decía él, que funcionan las 24 horas y teniendo en cuenta las horas de la noche donde hay menos gente, donde hay menos espectadores, bueno, ahí es donde van, entregan los cables robados y a cambio reciben la droga. Sí, hay muchos de eso y otros que se dedican a vender por el alto costo que enseguida vamos a estar mostrando también, Leila. Toda esa zona, toda esa cuadra quedó afectada. ¿Ellos están sin energía eléctrica o algunos tienen? No sé, ¿qué tal, señor? ¿Tienen luz ustedes? ¿Sí? Vemos acá que incluso echaron una columna. Ustedes están acá con problemas de robo de cable y demás. Es una lucha de todos los días, de toda la madrugada. Justamente anoche cortaron allá arriba y al cortar el cable que tenía unido con la columna de ese, que está ahí, esa columna ya estaba colgada prácticamente por los cableríos. Entonces al cortarse cayó esa columna y al caerse la columna me cortó mi luz y todo el mío. Tuve que pagar. ¿Tiró también tu cable? Sí, bajó todo mi cable y tuve que pagar todo el electricidad y todo para venir a poner otra vez de vuelta. Y realmente es un perjuicio porque tampoco no puedes tomar, ¿cómo era? Con tus manos propias. Justicia por mano propia, porque si no, el problema yo voy a tener. Y es un problema de todos los días. No solamente el tema de los calores, también la seguridad. Quieren entrar en la casa y eso. Yo, gracias a Dios, tengo 2 perros, tengo un pídulo arriba, tengo una perrita acá que es de alarma. Entonces, pero es una pelea de todos los días. Ustedes ya ven, todo esto, llevan todo lo que sea para vender. Cobre, cabo, cableríos, todo lo que necesitan ¿para qué? Para su consumo de estupefacientes. Realmente es una lucha de todos los días. ¿Tu nombre, señor? Adam Baeza Manío. Gracias. A la orden. Ahí está el testimonio y justamente a lo que ellos se recurren, Rolando, nos decía el señor. También me comentaba don Juan Carlos, nuestro primer entrevistado, recurren a los perros guardianes para de alguna manera sentirse un poco más seguros, sobre todo en horas de la noche, por lo que decíamos, ahora finalmente toda una cadena.
La columna caída a raíz del robo de cables, porque nos decía el señor que ya solamente estaba colgando de los cables. Del otro lado, si seguimos caminando, yo creo que ya no vamos a terminar, Rolando, porque seguimos viendo cables extendidos por toda la calle. Exactamente. ¿Me decís dónde estás? ¿En qué parte mismo de Capiatá estás? Esta es Quinta Compañía de la ciudad de Capiatá. Eso es esto es con el tema de cables de la ANDE, parte también del servicio de internet, Leila. Y quiero aprovechar para mostrar, porque tenemos también lo que pasaba este fin de semana, esta vez con cables de Copaco, también en la zona de Capiatá. Y fíjense cómo, sin miedo alguno, ellos trepaban la columna para cortar el cable y retirar metros y metros de cable. Fíjense, esto tiene ambiente. Bueno, ahí está. Esto eran cables de Copaco, ¿eh? ¿Y qué es lo que buscan? Ya nos decía Leila también. Lo que buscan son estos. Y vamos a abrir también nuestro WhatsApp. Vamos a mostrar acá. Voy a acercarme para poder mostrar. Porque esto es lo que están buscando, mira. Esto se vende bastante y hay una altísima demanda en el mercado nacional y en el mercado internacional, mercado negro. Y los costos varían, van desde 50.000 guaraníes en adelante, y por eso vamos a abrir nuestro WhatsApp para que la gente nos pueda también aportar datos de cuánto se está comercializando el cobre en nuestro país actualmente. Por eso la demanda es tan elevada y por eso también aumenta muchísimo la cantidad de personas que se dedican a robar cables. Le vamos a pedir también ayuda a Marcelo con los mensajes, porque ¿qué está pasando? Copaco es una de las instituciones más afectadas por esto. ¿Saben ustedes qué cantidad de cables, no solamente aéreos, sino también subterráneos de Copaco, se robaron en los últimos días? 72.000 metros. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto es el perjuicio? Más de 2.000 millones de guaraníes. Y si hay oferta, hay demanda también de por medio, definitivamente. Eso es al menos lo que nos explicaban desde Copaco. Marcelo. Exactamente, Rolando, están llegando los mensajes. Dice: hola, buenas tardes, IDM. No tenemos línea Copaco desde hace un mes. Quienes compran los cables robados son castigados. Si no hay compradores de cables robados, ya no habrán robos de cables, es lo que dice una persona. Ciudad de Itagua, robo de cables, se paga hasta 70.000 guaraníes por kilo. Y esto voy a revisarlo acá en vivo y en directo. Miren, Rolando, Amalia, televidentes, lunes 21 de agosto a las 12:22 de la noche. O sea, imagina la cable. Ya hicieron ese primer trabajo para que después vengan a robarse. Y la vez pasada en Santísima Trinidad cayó el rey de los topos. Él tenía 150 metros de cable, listo ya para llevarse. Decir, este es un negocio demasiado lucrativo. Imagínate, solamente Copaco, 2.000 millones de guaraníes, es muchísima plata. Y estamos hablando solamente de una institución, sin hablar de las empresas de telefonía que proveen internet, sí, sin hablar de la ANDE y de otros servicios más. Eso te iba a decir, Rolando. Copaco, ellos entiendo que ellos tienen que volver a reponer, ¿verdad? Lo mismo la gente de la ANDE que llega y tiene que solucionar en tiempo récord algo que en esta oportunidad no fue culpa de ellos precisamente. Y ahora, las telefonías, ¿cómo hacen? ¿Le cobran al usuario? Posiblemente. Claro, igual le sigue cobrando. Y el problema está con Copaco, que lleva muchísimo más tiempo para poder reponer, y algunos terminan cancelando, incluso generando una pérdida mucho mayor. Mientras vemos esto, quiero compartir la primera parte de lo que nos decía el presidente de Copaco con relación a la pérdida que están generando estos robacables a la institución y la cantidad ya de cables que fueron robados según la verificación que ellos realizaron. Realmente la cantidad de robo de cable que estamos experimentando es tremenda. Ya viene hace unos años, pero en los últimos meses esto se ha acentuado, robándonos cables de gran porte, digamos cables no solo los aéreos, sino que también subterráneos, entran en las cámaras.
tenemos registrado más de 72.000 metros de cable de cobre robado. Eso equivale a 72 kilómetros de cable que nos han robado. Y quiero un poco aclarar que no es el cable negro bifilar que entra en la casa, que es un cable chiquito, digamos, sino que son esos cables de gran porte, de 500 pares, de 1000 pares que van subterráneos, que son cables que no se encuentran en el mercado para poder reponer y que muchas veces poder volver a cambiar o volver a darle servicio a toda una zona implica hasta 5, 6 o 7 días de trabajo intenso. Entonces es un daño muy grande, tanto en lo material por la reposición que tenemos que hacer, ya estimado en más de 2.000 millones solamente si vamos a hablar de materiales, y aparte de eso todo el servicio que queda afuera de pérdida de tráfico, clientes que cancelan el servicio por no tener, y esto se está acentuando muchísimo. ¿Cuáles son las zonas afectadas? Ayer nada más en la zona de San Lorenzo llevaron equipos costosísimos que contenían una gran cantidad de cobres. También zona del centro, incluso frente al Palacio de Gobierno, también llegaron a robar. Zona de Capiatá, Itagua, Lambaré son las más afectadas. Y no solamente una cuadra, sino que barrios enteros, es al menos lo que nos decían desde Copaco. Y también, por supuesto, nos habla del mercado negro y la preocupación porque muchas veces estas personas son detenidas y luego liberadas nuevamente. Entonces hay que investigar más allá de los chespis, los que roban cable para vender por 50, 70 mil el kilo, sino que las personas que están comprando, porque eso debe ser el objetivo de la Fiscalía. Eso es al menos lo que dicen desde Copaco. Ahora, Rolando, una cuestión ya enseguida con la entrevista, si les parece. Decías que la Copaco es la que se encarga de realizar los controles y demás, pero ¿cómo? Atiendan lo que dice este mensaje. Buenas, nosotros hace 6 meses nos quedamos sin Copaco porque se robaron los cables, pero igual nos cobran, dice esta persona que escribe. O sea, ¿cómo hace Copaco ese prorrateo? Decía Amalia Cutillo, claro, continúa o no realmente con la línea, ¿verdad? Es que, ¿sabes qué es lo que pasa, Marce? Que nosotros, por ejemplo, años tuvimos Copaco sin utilizar más también, ¿verdad? Pero te viene un mínimo. Claro. Que es entre 27.000 a 30.000 guaraníes, que es lo que creo que le está pasando a esta señora, ¿verdad? Y que en el caso que no le repongan, va a tener que, como decía Rolando, desconectar definitivamente. ¿Dónde hay que denunciar esto, Rolando? ¿Directamente a la Copaco? Habría que ver cómo se articula. Y la Copaco hace un mapeo. Ellos saben la zona donde están siendo afectadas y debería también considerar a los usuarios que están pasando por esta situación. Y el cable subterráneo, los cables que tienen Copaco son muy diferentes. Quizás la ANDE podés reponer rápido. Las telefonías quizás también. Pero en el tema de Copaco es mucho más difícil porque vamos a ver uno de los cables que roban bastante y eso tarda muchísimo. La reconexión lleva su tiempo. Vamos a compartir y vamos a ver también cuál es el tipo de cable de Copaco que están llevando bastante estos ladrones. Donde puede roban, tenemos Luque, Asunción, Centro mismo, la mediación del Palacio de Gobierno, ya en 2 oportunidades nos robaron también un shelter entero, dejaron incomunicado a toda esa zona de microcentro. Y tiene como paradoja que aparte que el servicio de línea baja a nivel mundial es un servicio que cada vez se quiere menos, nos están robando en zonas centrales donde sí hay gente que quiere seguir contando con el servicio, empresas, fábricas. Entonces, bueno, el daño es grande y es a nivel que se está haciendo masivo. Esto es porque hay una demanda del cobre. No se da solo en Paraguay, se está dando en la región. Aquí vemos que tal vez está más masivo que en otros países porque hay gente, digamos, más vulnerable que son los que van a robar, así como roban en la costanera, dejaron varias veces sin energía eléctrica. Entonces esas personas son las que van y se le aprenden, pero ahí está el que está detrás, que es el que les envía a esta persona, el que está comprando el cobre. Y el cobre tiene un precio muy alto a nivel internacional. No es un cablecito como si fuese un cable telefónico, un cable eléctrico que también roba, que tiene 2 pares y que, bueno, la reposición es más fácil porque se empalma de ambos lados. Acá, si vos notás, hay miles de cablecitos adentro. Cada cablecito, y este está pelado, tiene cobre. Prácticamente la pireca que tiene arriba es muy fina de plástico y esto es puro cobre. Y cada 2 de estos es una comunicación. Entonces nuestra gente que se tiene que tirar las cámaras
cámaras inclusive en situación, inclusive muchas de ellas que tenemos que desabotar, tienen que estar empalmando en cada extremo uno a uno de estos. Ahí estaba la explicación del por qué a veces tarda muchísimo, que tenés que empalmar cable por cable y son esos cables lo que ellos buscan. Y antes ya Leila, nada más Marcelo, muchos mensajes. Demasiados, Rolando. Uno dice, a ver, me voy por aquí, en la costanera de Encarnación también hablan de que se roban los cables. Terrible, aguatería, reducto Mitaí, dice, estamos cansados del robo de los medidores también. Se suman medidores también. Después... Claro, porque robaban los medidores, robaban, ¿viste las tapas de la SAP? Sí, también. Sí. Exactamente, por eso también en los camposantos, en los cementerios, entran mucho a robar todo lo que tiene que ver con el cobre. Y es caro, en 70.000 nos decía Marcelo, algunos incluso más. Mientras 80. seguimos recibiendo mensajes, volvemos con Leila porque estamos haciendo un recorrido ahí por Capiatá, por la zona afectada y esto va a llevar su tiempo, Leila, a reponer en su totalidad. Y evidentemente va a llevar su tiempo, Rolando, porque no es solamente acá. Vino un señor, acá está el señor, de a 3 a 4 cuadras más o menos. Me decía, señor, que de acá a 3 cuadras tienen el mismo problema ustedes del robo de cable. Así mismo es. Estamos a 3 cuadras nada más de acá y también cada noche se roban los cables, se entra en la casa ajena. Ya estamos cansados de estos tipos de hechos. No podemos descansar más. La gente que trabaja ya no podemos hacer más, no podemos descansar más bien. Tenemos que estar En guardia prácticamente. y así mismo, de guardia prácticamente porque tenemos que cuidar pues nuestras cositas también, a pesar de que son pocas cosas lo que se lleva, te perjudican y te ponen nervioso a la vez. Gracias, señor. Dale. Gracias. Ahí nos comprometemos con el señor para ir a mirar un poco también su zona, que es también otra afectada. Entonces, quinta compañía aquí de la ciudad de Capiatá. Nos recorrimos prácticamente 100 metros y todo lo que aún nos queda con este problema de los vecinos, Rolando y compañeros. Exacto, y que casi terminó en una tragedia anoche, porque a las 10 de la noche este motociclista fue arrastrado y terminó ahí en el medio de la calle, de la ruta, del asfalto. Pero los videos, si querés, por esta situación. Ahí está con los vecinos, Leila, y vamos a ir ampliando esto porque es un problema. Y simplemente para cerrar, dice la gente de Copaco al menos va a pedir una reunión con el fiscal general del Estado, porque cuando se trata de este tipo de situaciones, la pena o los hechos punibles pueden ser considerados otro para aumentar la pena y de alguna manera también sancionar a los que hacen. Para tener un mayor castigo. Sí. Para cerrar nomás, Rolando, con respecto a lo que decía nuestro entrevistado de Copaco, una encuesta en Brasil reveló que subió en un 14% el robo, hurto de cables de telecomunicaciones, que se traducen a cerca de 5.000 millones de metros de cables que se robaron en el 2022 y se está haciendo un estudio de lo que va a ser para este 2023, a lo que decía nada más que es un problema de la región, básicamente. Exactamente, hay demanda en el mercado internacional, mercado negro principalmente. Gracias a toda la gente que se comunica con nosotros.